Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Cómo están, chicos? Bien, vamos a presentar el tema de hoy, chicos. Hoy nos toca trabajar qué es el título, qué características tiene y cómo debemos ubicarlo en el texto, ¿ya? Cómo debemos lograr un título apropiado. Entonces, vamos a explicar de una vez. Comparto el material, dice por acá, este es. Este es el material que tienen, ¿cierto? Confirmen, por favor. Ok, muy bien, María Fernanda, excelente, gracias. Entonces vamos a comenzar. Dice, el título. Primero les comento que el título, así con absoluta transparencia, es una pregunta que ha dejado de tener la presencia que antes tenía en los exámenes de admisión. ¿A qué me refiero? Preguntas por título ya no viene necesariamente en todos los exámenes. Entiéndame bien, ¿eh? Ya no viene necesariamente en todos los exámenes. ¿Es una pregunta con alta posibilidad de venir? Sí, pero no necesariamente todos los exámenes está viniendo. En algunos sí, en otros no, para decirlo de esa manera. ¿Ya? Pero que tiene alta posibilidad, sí. Sin embargo, si se trata de comparar la pregunta por tema central, esa sí es una pregunta fija en todo examen de admisión. Tema central es fija en todo examen de admisión. Pero el título es una pregunta de alta posibilidad, pero que no está presente necesariamente en todo examen de admisión. ¿Ya? Eso que quede claro. Ahora, antiguamente el título no faltaba en ningún examen de admisión. Hoy ha disminuido su presencia, pero sigue siendo de alta posibilidad. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a la definición de título. Dice, el título es la palabra o frase con que se da a conocer un asunto, un artículo, un capítulo, materia, un libro, obra literaria, obra científica, película, juego, entre otros. El título no es otra cosa más que la frase con la que vas a designar a algo o a alguien. Lugar, cargo, libro, obra musical, lo que fuere. Le vas a poner un nombre. ¿Ya? Los textos que leemos para nuestro examen de admisión también pueden ser titulados. También pueden colocarse un título. Pero hay que aprender cuáles son las características de los títulos de examen de admisión, de los textos de examen de admisión. No tienen las mismas características que los textos o que las poesías o que las obras, los cuentos, las películas, no. El título para texto de examen de admisión tiene peculiaridades algo distintas. ¿Ya? Entonces, observemos. Primero, normalmente es una frase nominal. Normalmente. Normalmente significa que no necesariamente siempre, que hay excepciones. Entonces, ¿qué significa que sea una frase nominal? Una frase nominal quiere decir que solamente va a presentar el nombre, sin necesidad de hacer ninguna afirmación, ninguna negación, ninguna crítica, solamente presenta el nombre.
¿Ya? Frase nominal, por ejemplo, digo, ¿no? Frase nominal. Las características del otoño. Es una frase nominal, solamente estoy colocando un nombre. Las, caract las características del otoño. Solamente es un nombre. ¿Ya? Sin embargo, hay ocasiones excepcionales en las que el título no aparece como frase, sino aparece como una oración. No aparece como frase, sino aparece como oración. Y al aparecer como oración ya no presenta el nombre, sino presenta una afirmación, presenta una idea sobre algo. Entonces, una cosa es que yo diga características peculiares del otoño. Mira, una cosa es que yo diga características peculiares del otoño y otra es que diga el otoño tiene características particulares o peculiares. El otoño tiene características peculiares. Entonces, en esta segunda forma, tengo la misma idea, pero expresada como oración afirmativa. El otoño tiene características particulares. Y como frase, ¿cómo era? El otoño y sus características particulares. Entonces, ahí está la diferencia. Lo correcto y normal es que sea una frase, o sea, el otoño y sus características particulares. Excepcionalmente se aceptará que sea una oración. El otoño tiene características particulares. Excepcionalmente. Dicho de otra manera, si no encuentras una alternativa, ¿no?, que esté como frase nominal, si no tienes esa opción, entonces anda por la segunda opción, que sea una oración. Pero la oración siempre será la segunda posibilidad. ¿De acuerdo? La segunda posibilidad. Siguiente. Debe contener a la esencia de la idea principal. Ojo, todo título debe presentar la esencia de la idea principal. Recordarás que la idea principal es una oración que afirma o que niega algo. Ok, esa oración la vas a transformar, a esa oración la vas a transformar en frase, pero conservando su misma esencia. ¿De acuerdo? ¿Qué significa conservando su misma esencia? Que mantenga el tema de quien se habla, que mantenga el aspecto que se aborda y que mantenga el dato principal de la idea principal. ¿Ya? Por ejemplo, del título que dije, el otoño y sus características peculiares. Entonces, ¿de quién estoy hablando allí? Del otoño. ¿Qué aspecto estoy viendo sus características y qué afirmo? Que sus características son peculiares. Entonces, la palabra otoño para tema, la palabra característica para formar el tema central y la palabra peculiar es lo que señala justamente la esencia de la idea principal. ¿Ya? Eso es lo que debe contener un título. A la idea principal, pero convertida en frase. ¿Qué más viene? El título debe ser informativo en cuanto a su contenido. Claro, entiéndame, si usted está sacando el título, si usted está sacando el título de la idea principal, en otras palabras, a la idea principal la estás convirtiendo en frase, entonces definitivamente ese título me va a decir cuál es la idea principal del texto. Y al decirme cuál es la idea principal del texto, me está orientando en cuanto al contenido que yo voy a encontrar en dicho texto. Eso es fundamental, porque es el papel de un buen título, que usted lea el título y sepa qué es lo que ese título, qué es lo que ese texto contiene, qué es lo que ese texto va a desarrollar. Claro que probablemente el texto tenga algunos otros datos secundarios que no vale la pena poner en el título, ¿no? No olviden que el título debe presentar esencialmente nada más lo que afirma la idea principal, no datos secundarios. ¿De acuerdo? Entonces, el título
será siempre la idea principal, pero convertida en frase. Y por tanto, ese título va a resultar orientador del contenido del texto. Al contener la idea principal, también nos va a decir qué es lo que contiene, qué es lo que afirma, ¿no? Luego, el título debe ser corto, pero debe ser lo más breve, dice, debe ser lo más corto o lo más breve posible. ¿Qué quiere decir esto? Al título no trates de reducirlo a la fuerza, redúcelo hasta donde sea posible. ¿Y cuál es el límite? El límite es que debes seguir conservando la esencia del texto. Yo para eso no debo colocar títulos tan cortos, porque acuérdense de esto, el título más corto se convierte en un título muy general, y al ser muy general, se supone que el texto va a abarcar, se supone que el texto debería abarcar muchas ideas. Te hago una pregunta. ¿Qué deberíamos encontrar, escúchame, qué deberíamos encontrar en un texto cuyo título sea el COVID-19? A ver, proponme en el chat, proponme. ¿Qué deberíamos encontrar? Pónmelo así en frasecitas, ¿no? ¿Qué deberíamos encontrar en un texto cuyo título sea el COVID-19? Pregunto, ¿podríamos encontrar síntomas? Sí. ¿Qué más? A ver, proponme. ¿Qué más? Tratamiento, características, origen, clasificación, ¿sí? Estructura del virus, también. Mira, me están diciendo, ¿no? Tratamiento, características, causas, síntomas, estructura del virus, cura, origen, impacto en el mundo, mortandad, secuelas, mortalidad. ¿Se dan cuenta que me están diciendo prácticamente todo? Y está bien. Si el título va a ser el COVID-19, ahí entra todo del COVID-19. Pero si mi título fuera síntomas del COVID-19, si mi título fuera síntomas del COVID-19, en ese título, mira, ya es un poquito más largo, síntomas del COVID-19, pero en este título ahora no puedo colocar, no puedo colocar, síntomas, ¿no? No puedo colocar origen, no puedo colocar estructura, no puedo colocar tratamiento, no puedo colocar muertes. ¿Por qué? Porque mi título dice solamente síntomas. Entonces mi texto debería hablar solamente de síntomas. ¿Me entiendes? De acuerdo. Entonces, el tamaño del título es importante, porque el tamaño del título nos va a sugerir qué contiene el texto. Entonces, no podemos, escúcheme bien, no podemos simplemente dispararnos con un título muy corto. ¿Por qué? Porque podría convertirse en muy genérico. Y al convertirse en demasiado genérico, estaría hablándome de ideas que el texto no contiene. Entonces, alguna vez seguramente te enseñaron que los títulos deben ser cortos. No, no deben ser cortos. Vamos a decir así, ¿no? Un título puede ser corto, pero va a ser corto dependiendo de la cantidad de ideas que desarrolle el texto. Ya te dije, ¿no? ¿Qué pasaría si el texto dice el COVID-19? Todo. Si dice el COVID-19 y sus características, entonces solo características. Pero ¿qué pasa si dice el COVID-19 y sus características principales? Ya ni siquiera todas las características, ¿sí o no? Solamente las más importantes. Entonces, de esa manera, espero que te estés dando cuenta que si el título comienza a crecer, a crecer, a crecer, va a empezar a contener cada vez menos ideas. ¿Sí? A cada vez menos ideas. ¿Entendido hasta aquí? Sí, no se olviden. Ahora, debe ser lo más breve posible, no hay que forzarlo. Luego, ¿debe abarcar a todo el texto? Sí, sí. Un buen título debe abarcar a todo el contenido del texto. Obviamente tu título no va a contener ideas secundarias, ¿no? Nada que ver. El título no puede tener ideas secundarias. ¿Ya? Entonces, lo que usted tiene que hacer es
Para que ese título abarque todo el texto, tienes que entender cuál es la idea principal de todo el texto. Y una vez que identificaste la idea principal de todo el texto, con eso vas a poder reconocer cuál es el título apropiado, ¿ok? Con la idea principal del texto. Si no hallas la idea principal, hallar el título va a ser pues mucha cosa de suerte, ¿no? Y no es justamente pues para lo que nos estamos preparando, ¿no? Se tiene que prepararse en cómo se halla esto en realidad, ¿ok? Entonces, otra característica, no, esa ya era la última, debe abarcar a todo el texto. O sea, un buen título no puede ignorar partes del texto, no puede ignorar. O sea, imaginemos, el texto habla del COVID-19. El primer párrafo me habla de los síntomas, el segundo párrafo me habla de clasificación y el tercer párrafo me habla de mortalidad. Entonces, mi título debería juntar síntomas, clasificación y mortalidad. Si no junta todo eso, mi título no está siendo lo suficientemente genérico. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, ejemplo. Ejemplo. José Carlos Mariátegui y su visión socialista del Perú. Mire, es un título bastante específico. En este título podré hablar, por ejemplo, podré comenzar diciendo quién es José Carlos Mariátegui. Claro, tengo que presentar. Y luego paso a hablar de José Carlos Mariátegui y su visión socialista del Perú. Pero en este texto, por ejemplo, no podría hablar, por ejemplo, de muerte de José Carlos Mariátegui. No, porque no es el texto para eso. Yo te presento quién es José Carlos Mariátegui y todo, pero luego te digo qué tiene que ver con la visión socialista. De ahí a hablar de su muerte, si murió por alguna enfermedad, no corresponde a este texto. Es una idea que no debería estar dentro de este texto. Luego, logros educativos de la Revolución Cubana. Bueno, en este texto no puedo colocar historia de Cuba, ¿no? Solamente debo hablar los logros educativos, ¿no?, alcanzados por la Revolución Cubana. Y así, en la leucemia sus características, efectos letales de la radiactividad, la naturaleza de la solidaridad, es decir, solamente ese título debe incluir las ideas que el título ofrece. Y mira el último ejemplo. Einstein reafirma la importancia científica de la teoría de la relatividad. No sé si te estás percatando que este título, el número 6, es una oración. Es una oración. Ahí está. Es una oración. Ahí está el verbo. Entonces, mira, habíamos dicho que el título, lo correcto, lo mejor es que sea frase nominal. Entonces, ¿cómo hago para una oración? Mira, ¿cómo hago para que una oración, que es, para que la idea principal, que es una oración, la convierta en título? Entonces le resto su verbo, le quito el verbo. Y eso va a generar la frase nominal a la que voy a llamar título. Acuérdense de esta fórmula, por favor. El título es igual a la idea principal menos verbo. Entonces vamos a decir que esta es la idea principal de algún texto. Le reconozco este verbo y lo quito. Y con lo que me queda, formo una frase. Sería entonces algo así como Einstein y la importancia científica de la teoría de la relatividad. Einstein y la importancia científica de la teoría de la relatividad. Como te das cuenta, de oración la convertí en frase. Y siempre en frase será una mejor posibilidad de título. Siempre en frase será mejor posibilidad de título que cuando es una oración. ¿Ok? Entonces grabes esa formulita, título es igual a idea principal menos verbo. Y de esa manera la idea principal queda convertida en frase nominal. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Bueno. ¿Cómo hallo
No. Dice, formas de preguntar por el título. ¿Cuáles son las preguntas que se hacen para hallar el título? ¿Cuáles son esas preguntas? Ya, dice, ¿cuál es el título del texto? ¿Un título adecuado para el texto es? ¿Cuál sería el mejor título para el texto? El siguiente texto podría titularse. El título que expresa mejor lo leído. El texto podría intitularse. Observa, dice intitularse. Mucho cuidado con esta pregunta, pues esta pregunta pide título, pero algunos dicen, pero dice intitularse. Sí, lo que pasa es que la palabra intitular es sinónimo de titular. Poner título o intitular es lo mismo. Pero lamentablemente esta pregunta hace muchos años, allá por los 90, vino en un examen de admisión sanmarquino y confundió a casi todos los postulantes, yo diría que a todos. ¿Por qué? Porque es una palabra que no se usa, nadie utiliza la palabra intitular. Yo estoy seguro que hasta podría apostar que nunca la has escuchado, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Como es una palabra absolutamente imposible de venir, ¿no? Entonces, ocurre que esta palabra intitular, al no ser una palabra común, generó mucha confusión en los postulantes. ¿Y qué pensaron? Que como el prefijo in es negación, dijeron, bueno, si titular es colocar el título correcto, intitular será pues elegir la alternativa menos probable. Y así fue bajo ese razonamiento que casi todos los postulantes de ese tiempo marcaron, ¿no?, el título menos probable. Pero ese es un error. La palabra intitular es sinónimo de titular. Titular o intitular es exactamente lo mismo. Bien, entonces, no se olvide de esa palabrita. Yo creo que nunca más la vas a volver a escuchar, pero por si acaso ahí está. Siempre que explico título tengo que mencionarlo porque sería pues terrible si vuelve a aparecer en un examen y usted diga, no, el profe nunca me explicó qué significa intitular. ¿De acuerdo? Luego dice, ¿qué frase podría presentar al texto anterior? Muy bien, al texto leído. Luego me dice, ¿cómo elegir el título de un texto? ¿Cómo se elige el título de un texto? Mira, mira lo que estoy resaltando. Lo que usted tiene que hacer es primero hallar la idea principal, pero sabemos que para hallar la idea principal primero se tiene que hallar el tema central. Y para hallar el tema central primero se tiene que hallar el tema. Entonces, hago los pasos. Primero hallo el tema, luego el tema central y por último especifico, ¿no?, a la idea principal, reconozco la idea principal. Una vez que tengo la idea principal, aplico la formulita que le enseñé hace un momento. Idea principal menos verbo se convierte en frase nominal. A esa frase nominal la maquillo un poquito, le doy forma y la propongo como título. Ese es el procedimiento correcto. La idea principal menos su verbo principal. Bien, entonces, que hallé, una vez que hallé mi oración, que es la idea principal, a esa oración que le hago, le quito su verbo y la convierto en frase. A esa frase le doy algunos toquecitos por allí, dándole forma sobre todo, y ya con eso tengo mi idea, mi título, perdón. Ya con eso tengo mi título. ¿Qué me tocará hacer ahora? Ir a las alternativas, a buscar cuál de las alternativas coincide más con el título que he construido. Ahora, no olvide que entre las alternativas, o sea, tú vas a aplicar este procedimiento, pero no olvides que entre las alternativas podría suceder que te hayan colocado un título solamente aproximado y no tiene en realidad la esencia. Bueno, usted tendrá pues que valorar, sopesar el texto, ¿no es cierto? Y darse cuenta
¿Cuál de las alternativas se acerca más al título que usted ha diseñado? Porque recuerda que no siempre aparecen respuestas perfectas y en algunos casos tendremos que elegir cuál es el famoso mal menor, pero bien elegido. No como ahora que dicen es el mal menor y en realidad es el mal peor. ¿De acuerdo? Entonces, hallo mi tema central, reconozco la idea principal, a esa idea principal identifico el verbo y se lo quito. Identifico el verbo y se lo quito y con eso estoy construyendo una frase nominal a la que voy a denominar este título, a la frase nominal a la que vamos a llamar título. A ver, vamos a ver cómo nos va con eso. Luego de eso elegimos alternativa. Bien, aquí tenemos un texto. Este texto lo vas a trabajar, vas a elegir tu respuesta, la vas a proponer en el chat, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y luego discutimos cuál es la respuesta correcta. A ver, en silencio, haciendo. A ver, revisando sus respuestas. A ver, avión, 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 avioneta, ese más chiquito. Avión, Ace. Avión, avión, avión. Beso, beso, besito. Ah, al comienzo hay un grupo que ha marcado beso, pero después todo el Perú ha marcado avión.
A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, pues todo el Perú. Entonces avasalladoramente han marcado avión. Pero hay un pequeño grupo, una pequeña minoría que ha marcado beso. Vamos a aclarar esta duda entonces, ¿no? Ya nadie más ya. A ver, hable, vote, vote, vote ya. Ya, pues, entonces queda. A ver, escuchando. La A dice, educación, responsabilidad de todos. Bueno, es una frase nominal, está bien. Y la B dice, importancia de la educación. Ah, mira, los dos son parecidos, pero hay diferencias también. O sea, cuando usted dice que la educación es responsabilidad de todos, está implícita la idea de que es importante, ¿no? Dicho de otra manera, para que me entiendas mejor. Si yo marco la A, si yo marco la A, la idea de la B va a estar incluida ahí. ¿Cierto o no? Porque si dices que algo es responsabilidad de todos, es importante. Pero si yo marco la B, si yo marco la B, la A no está incluida ahí. No. ¿De acuerdo? ¿Cuál de las dos es la correcta? Vamos a ver. ¿Cómo comienza el texto? Dice, la educación no es un problema exclusivo de los pedagogos, ni siquiera de los docentes. Es algo de interés y responsabilidad de todos. Mira que el texto abre con esa idea, ¿no? Que la educación es responsabilidad de todos. Vamos a ver si el texto se mantiene con ese razonamiento. Dice, así como la salud no es cuestión que atañe solamente a los médicos, sino a todos, mira nuevamente señala el todos, a cada uno, a la comunidad. ¿Por qué nos preocupa que no haya conciencia pública sobre educación por algo muy simple? Los recursos humanos que tiene un país son los profesionales, los técnicos, los especialistas, los operarios, los artesanos, los consumidores, los productores, etcétera. Un país existe sobre la base de los recursos naturales, es cierto, pero es la calidad del personal humano la que da cuenta del destino de tales recursos. Y esta calidad humana, principalmente resultado de la educación. El potencial humano de un país es producto de la educación. En todo momento está resaltando, sí, que la educación es importante, es cierto, la alternativa B es cierta, pero ha dicho algo más. Es importante, pero no es responsabilidad solamente de profesores, de la escuela, del maestro, del pedagogo, no. ¿Es responsabilidad de quién? De todos. ¿Por qué? Porque el autor claramente expresa en el texto que prácticamente el país está en manos de la educación. De ahí es donde van a salir los ingenieros, los abogados, los médicos, los profesores, lo que sea necesario para el desarrollo del país. Entonces, no solamente me quedo con que es importante la educación, sino que la educación es tan importante que es responsabilidad absolutamente de todos. Respuesta es avión. Avión, 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 avión. Ahora mira, ya como un comentario aparte, un acápite, leyendo este texto, dando cuenta que gracias a la educación salen buenos profesionales, ya usted se percatará, no sé si usted se percatará, ¿por qué es que hacen tan poco por la educación? A ver, no entiendo, profe. Si la educación es algo muy importante y genera profesionales, técnicos, ¿no es cierto? ¿Por qué invierten tan poco en educación? ¿Quién me da esa respuesta? A ver, vamos a ver, razonamiento crítico.
Claro, Henry, pero la pregunta es ¿por qué lo hace? ¿Lo hace acaso porque no se da cuenta, Henry? Si tú y yo y todos los que están acá saben muy bien que la educación es importante, ¿por qué el Estado no lo hace? Por qué ha habido gobiernos que les ha interesado más bien sumirnos en la ignorancia? Ah, eso está mucho mejor, Andrea. Es clásica esa respuesta, ¿no? Mientras más ignorante sea la persona, mira, eso es así, es muy triste, ¿eh? Mientras más ignorante sea la persona, mientras menos lea, más facilidad para manejarlo, más facilidad para manipularlo, más facilidad para imponerle ideas que son incorrectas, pero él simplemente la va a aceptar. ¿Por qué? Porque le han quitado su pensamiento crítico, le han anulado su capacidad realmente de razonamiento, de darse cuenta de los valores, le han anulado eso. Así es, Ana Paula. Al tener, muy bien dicho Ana Paula Huanca, al tener esta educación, desarrolla el pensamiento crítico, siempre y cuando hablemos de una educación de calidad. Pero la verdad es esta y no nos enojemos porque no es mi culpa. ¿Cuántos? Mire, ustedes son un grupo de una generación que ha acabado la secundaria y mira, y sabe que para entrar a la universidad, mira todo lo que te cuesta, todo lo que te cuesta. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa con aquellos chicos que han acabado el colegio contigo, pero no están aspirando a una universidad? Están aspirando de repente a un instituto, que no está mal, no lo quiero criticar, pero también sabes que la calidad de enseñanza es menor, ¿cierto? ¿Y qué pasaría con aquel que ni siquiera a un instituto está aspirando? Se va a quedar con lo que recibió de la secundaria. ¿Y en qué se convierte? Ojo, y no solamente ellos, ustedes también incluidos. ¿Saben en qué se convierte? En mano de obra barata. ¿Por qué mano de obra barata? Porque no tienes la calidad de la formación, de la excelencia educativa para exigir realmente. No porque no sepas cuáles son tus derechos, sino porque estás ¿cómo se llama? Estás en desventaja. Obviamente, es una generalidad que también tiene excepciones, porque dentro de todo esto hay gente que sí se preocupa y avanza, pero ya no avanza por una facilidad del modelo, sino avanza por un deseo de él. No sé si me dejo entender. Ya no avanza porque el modelo le genera esa motivación y ese avance y le da la facilidad, no, sino avanza porque es un deseo de él. Y rompe los esquemas y avanza y destaca, claro que los hay, pero no, claro, pero no porque sea ya la facilidad del modelo, al contrario, el modelo está hecho para cerrarnos las oportunidades, si se dan cuenta, está así totalmente. Una educación pésima, una educación donde inclusive, miren, y estas cosas pues, y estas cosas, escúchenme, no son a propósito, yo les comento lo siguiente, miren, puede ser algo muy simple, pero se los comento. Ustedes vibrarán al igual que yo cuando se escuchan las notas del himno nacional. Probablemente sí, probablemente no, pero es para reflexionar. Ahora, los niños que se están formando, ¿no?, en los colegios, ni siquiera escuchan la nota del himno nacional, ni siquiera tienen cursos que refuercen la identidad como peruanos. Mira, yo no digo, por ejemplo, que el servicio militar sea el mejor en nuestro país, pero si tú conversas con una persona que ha sido militar o por lo menos que ha sido soldado, ha hecho servicio militar, tiene un sentimiento para su patria, un sentimiento cívico para su patria, diferente a uno que no ha hecho servicio militar. Y se han dado cuenta que han anulado ciertos cursos que son claves, pero los han anulado, simplemente los quitan. La pregunta es por qué. Y te dan miles de argumentos, ¿no? Uy, para eso son buenos, pero el trasfondo es otro. El trasfondo es una persona sin arraigo, sin identidad, que no reclame, que se quede callado. Es más, que ni siquiera se dé cuenta
Mira, es más, que ni siquiera se dé cuenta. Y si se da cuenta, que no le importe. Y si le importa, que no sepa qué hacer. ¿Me entiendes? Mira, si no se da cuenta, mejor. Y si se da cuenta, que no le importe. Y si sí le importa, que no sepa qué hacer. Y si sabe qué hacer, que los demás no lo sigan. ¿Me entiendes? Mira, esa es la realidad así. Si él encuentra qué hacer, que los demás no lo sigan. Y solo no va a hacer nada. Es una cosa terrible en la que no han sumido. Y no de casualidad, muchachos. ¿Eh? No de casualidad. Nos sumen en eso adrede. Se necesita, mira, se necesita una mano de obra barata para que vengan tus grandes inversores. Pues claro, mira, mano de obra barata, qué bacán. Una mano de obra barata, qué bueno. Ah, y encima, con inestabilidad laboral. Mira, y encima con inestabilidad laboral. Ah, y encima lo puedo tener a prueba 3 meses. Y cada 3 meses le renuevo contrato. ¿Has escuchado eso o no? Cada 3 meses te renuevan contratos y nunca logras una estabilidad. Y cuando ya de pronto empiezas a reclamar, te votan y ahí quedó. Simplemente no le renovamos contrato, simplemente no le renovamos contrato y así quedó. Y el peruano, el joven, se convierte, ¿qué cosa? En un trabajador que está 3 meses en un lado, si consigue con suerte, consigue. En otro le dicen, mira, ¿sabes qué? Te vamos a dar prácticas, pero sí, no te pagamos, solamente te damos para tus pasajes. Encima, usted recuerda la famosa ley Pulpín, lo que querían hacer con ustedes, la famosa y terrible ley Pulpín. ¿Cierto o no? Claro que sí. Y ya pues, ¿no? Algunos protestaron y otros ni siquiera se enteraron de qué significaba eso. ¿Me entiendes? Entonces, lamentablemente, es algo en el que por conveniencia e intereses sumen ¿no? a toda esta gran masa de gente que necesita recibir educación. Es terrible, es terrible. Por eso es que nos generan indiferencia, nos generan insensibilidad y cuando nos damos cuenta de las cosas, no atinamos qué hacer, ¿no es cierto? Y si alguien intenta hacer algo, los demás no lo apoyan, simplemente lo ven como bichos raros. Oye, compadre, cállate, ya deja, las cosas son así. ¿Por qué? Porque el cerebro no da para más. Lamentablemente eso es. Por eso aquí este texto, ¿no? Me gusta mucho porque la educación es un problema de todos. Por eso es que ahora tú ves en las redes que fácil dicen, ¿no? Tú has visto en las redes que fácil dicen, el que no surgió es por vago. Dios mío, el que no surgió es por vago, dice. Así, el que no surgió es por vago. Ya. Entonces yo tendría que decir, todos los vagos que hay en la calle es gente simplemente que no quiso surgir. Pues creo que es un. Han visto esos comentarios en las redes, ¿no? El que no surge es por vago. Porque es que estamos en el país de las oportunidades, que si no surges es porque eres vago simplemente. Qué injusticia tan tremenda. ¿Y por qué no decir que si no surges es porque el cerebro no te dio? ¿Y por qué no te dio? Porque nunca te dieron buena educación. ¿O es que acaso van a decir también no estudiaste porque no quisiste? No, no. Ya, digamos 50 y 50, lo acepto, digamos 50 y 50. Es verdad, puede ser, pero cuando no recibes formación, no tienes horizonte, no tienes mundo, no tienes hacia dónde mirar, no hay orientación. Con los maestros que tenemos, con los maestros que tenemos. A veces yo le digo, ¿no? A veces yo le digo, el conformista sale porque su cerebro no le da horizontes para saber qué hacer y aprende a sobrevivir de alguna manera y ya no hace más. A ver, así dice, no, sí, mi papá surgió de la pobreza, pero eso no significa que todos corran la misma suerte. Claro, claro, porque obviamente esto no es una regla 100% tal cual, o sea, todos los que no reciben buena educación, todos se condenan, no, porque acabo de decir hace un momento que entre uno y otro se dan cuenta y tienen el empuje. Por ejemplo, tienen a veces el empuje de los padres. Los padres se dan cuenta y a fuerza de insistencia hacen que el hijo reaccione y avance. Claro, pero no es la realidad de todos, no es la realidad de todos como tú muy bien lo dices. Entonces, por eso este mensaje va en el sentido de preocúpense por su educación, preocúpense por su educación. Están aquí, mira, están aquí con algo de, ¿cuántos hay aquí ahorita en el salón? 160 y tantos hay.
Ya, pero todos tienen que preocuparse en el sentido de no solamente buscar ingresar, sino una vez que ingrese, ser los mejores, ser absolutamente competitivos. ¿Por qué? Porque una vez que sales de la carrera, lograr un trabajo y mantenerte en un trabajo necesita que pongas toda tu capacidad desarrollada. Por eso tienes que ser el mejor. ¿De acuerdo? Tienes que ser el mejor. Ahora, obviamente, en el intento, basta que en el intento se logran muchas cosas. ¿No es cierto? Obviamente, es como dicen, ¿no? Si me pongo como meta, si me pongo como meta el techo, probablemente llegue a no necesariamente alcanzarlo, pero si me pongo como meta el cielo, obviamente voy a pasar el techo. ¿Me dejo entender? ¿No? O sea, ponte las metas muy altas, muy elevadas. No te pongas metas chatas, porque probablemente quedes más bajo de lo que pensabas. Ponte metas muy elevadas para que llegues más allá de lo que hubieras pensado llegar. Eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, San Marcos es una muy buena opción, pero ¿y después de eso qué más viene? ¿No es cierto? ¿Qué más viene después del ingreso? ¿Qué más viene después de tu egreso de la universidad? ¿Cómo has planificado? Porque todo eso te va a generar que seas altamente competitivo, ¿de acuerdo? De lo contrario, saldrás de una buena universidad, pero tal vez con una preparación no tan competitiva. Y a qué? Andar yendo de un lugar a otro lugar esperando que te den un trabajo. Así es. ¿Ok? Entonces, busquen, busquen ser de pronto la excelencia que ustedes desearían, de verdad. De lo contrario, y motiven también a los que están a su alrededor, porque es la única manera de salir de esto. Es la única manera de salir de esto, para que no termines diciendo, no, roba pero hace obras. ¿Qué más dicen? Roba pero hace obras. O lo otro, ¿no? Que le he escuchado últimamente, ¿no? Ya sabemos que es corrupta, pero va a mantener el modelo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es que lamentablemente, ojo, ¿eh? Y no es que yo esté a favor de Pedro Castillo, porque ya me han escuchado decir que a ese señor, pues, no quisiera verlo, pero ni en mis peores pesadillas representando al país. Pero mira lo que hemos llegado. ¿Por qué hemos llegado así? Ahí están los votantes. Ahí están los que tienen pensamiento crítico. Ahí tienes tú a los políticos de Face, no criticándose, insultándose mutuamente. Increíble. Yo en esta campaña yo me he prometido no hacer ningún comentario ni a favor ni en contra a través del Face. Porque lo único que logras es entrar a una discusión y a veces hasta ofensas sin sentido. ¿No es cierto? Yo prefiero estar aquí pidiéndote que por favor estudies y seas una generación mejor. Ahí tienes tú a la gente que fácilmente ofende, le dicen la generación de los, ¿qué le dicen a ustedes? La generación de los, hay un nombre muy ofensivo que le ponen. Ay, de cristal, ajá, la generación de cristal le llaman, ¿no es cierto? Ajá, ya pues, es una expresión bastante pues irónica, ¿no? Pero demuestren que no es así, pues. Demuestren que no es así, ¿ok? Es educación, todo es educación. Ese es el punto clave. Yo no estoy descubriendo, no la pólvora. Ya todo el mundo se descubrió, por eso es que hicieron lo posible por quitarle oportunidades de educación, ¿ok? Muy bien. Así es, no todos somos, pero motivemos a los demás a que tampoco se queden y no lo sean. Muy bien. Entonces ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos a avanzar. Terrible lo que estamos viviendo. Terrible, terrible. Entonces su respuesta muy bien con la alternativa A, por si acaso, siempre vamos a remarcar. Y nos vamos al texto número 2. Mire, el texto número 2 es un poquito más extenso y es un texto tipo examen de admisión, porque el primero fue así una calentadita a los motores. El de acá ya es este texto es tipo examen de admisión en tamaño, en estructura y en densidad también. ¿Ya? Entonces, ahora a sacarle, pero en este caso ya no tiene solamente pregunta por título. Acá está la pregunta por título, pero igual me tienes que responder estas otras y bien. ¿De acuerdo? Entonces, dice Héctor, gracias Héctor. Sí, es que de verdad me preocupa, me entristece mucho a veces y me indigna, ¿no? Mira a la situación que hemos llegado. Procuremos que este país sea mejor, pero a fuerza pues de trabajo, ¿no es cierto? A fuerza de trabajo. Sí, 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 sí.
Terrible lo que estamos viviendo. Terrible lo que estamos viviendo. Un país que tiene la corrupción prácticamente como parte, ¿no?, ya de su cultura. ¿Sí? ¿Tú te has dado cuenta que la corrupción es parte de nuestra cultura? ¿Te has percatado de eso? Que ya razonamos con la mente, se ha normalizado, se ha institucionalizado la corrupción. Se ha institucionalizado la corrupción dentro de nosotros. ¿Sí? Ahora tú dirás, sí, pero yo no soy corrupto. Yo te digo, no te ofendo, yo te digo, tan corrupto es el que corrompe, el que es corrompido y el que observa pasivamente. Así es, Yasuri. Mira, te estoy poniendo tres partes, ya no dos, tres partes. El que corrompe, el que es corrompido y el que observa pasivamente. Claro que sí, claro que sí. Oye, ahorita que comentas de eso, Elías dice tu sencillo para que no te pongan multa. Sí, mira, un chofer de combi, de cúster, sabe que debe tener un sencillito a la mano y ya sabe hasta en qué bolsillo lo debe tener y a veces hasta lo tiene ya entre los documentos, para que cuando el policía lo reciba ya esté ahí el billete. No me digan que, que no es que no se han dado cuenta de eso. Y el policía, ¿qué hace? Recibe el esto y se va, camina para atrás como quien está mirando la placa, revisando, saca el billete, lo guarda y muy bien, vaya, siga adelante. Ya lo saben, ya. Y ya lo saben. ¿No? La mal llamada criollada. Ese nombre debería, no debería pues desterrarse, la mal llamada criollada. ¿Cierto o no, Yaret? Pero aquí hay un detalle. Ojo, aquí hay un detalle. Ahorita comentamos. Aquí hay un detalle importante. Yo acabo de decir, ahí corruptor, ¿sabes quién es? El que le da el dinero al policía. El policía también es corrupto porque recibe el dinero. Ahí tienes a dos. Pero hay otro que deja que eso pase. Adivina quién es. Todos los que están allí en el bus. Es más, claro, tu silencio te hace cómplice. Es más, ¿cuántas veces tú has escuchado que los mismos pasajeros dicen, oye, ya, dale su sencillo, nomás que no moleste? Los pasajeros. Ya, dale sus dos cheques y que se vaya. ¿Cierto o no? ¿O me equivoco? Ah, así es. Pues por eso digo, no, eso está enquistado ya en nuestra cultura. Está enquistado en nuestra cultura y lo vemos. Y seguramente, seguramente alguno por allí nos damos cuenta de eso y decimos, eso no puede ser, pero no abrimos la boca. No abrimos la boca. Simplemente miramos. Ya hasta nos avergonzamos de protestar, ¿no? Como si los equivocados fuéramos los que nos damos cuenta de lo que está pasando y hasta nos callamos, porque ustedes saben que si protestan ante eso, oye, ¿cómo vas a sobornar a un policía? Todo el bus se te viene encima y te sacan por la ventana. Sí, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Una cosa terrible. Así estamos, es una pena. Por eso, tómese siempre usted, en algún momento, yo sé que en algún momento usted va a tener que poner, eh, ya ves, mira, increíble, ¿no? Sobornando a los guachimanes, ¿no? Una cosa terrible. En algún momento usted va a ser de pronto testigo de este tipo de actividades. Bueno, llegará el momento que poco a poco puedas alzar tu voz y oponerte a eso. Y cuando pueda, y cuando esté en tus manos, recházalo. Es preferible perder que ser corrupto. Sí, sí, sí. Basta de ser el criollo, el vivo, ¿no? Dice, ganaste, pero siendo corrupto. La verdad es ganaste. ¿Mm? Realmente ganaste. Sí. No olvides que lo más terrible es que alguien siempre nos ve por allí. Así es. Bueno, muchachos, avancemos y esperemos que poquito a poquito nos demos cuenta y vayamos haciendo algo para sacar, desterrar esa idea de la corrupción, ¿no? Que está muy enquistada en todos. ¿Cuántas veces te dieron un vuelto de más y te diste la media vuelta y dijiste, qué vivo soy, y te fuiste con el vuelto?
No creas que yo no lo he hecho. Alguna vez lo hice también. Alguna vez lo hice, ¿ah? Te digo la verdad, alguna vez lo hice en mi juventud, muchacho, alguna vez lo hice. Porque tenemos esa tontería de la viveza, la criollada, como dijo alguien por allí, Pepe el Vivo. Y Papiña me llamo Pepe todavía. Pero a veces también ha llegado un momento en que he reflexionado, y eso no puede ser. En una ocasión, miren, les comento, una señorita en el banco, yo fui por un cheque de 400 soles, un cheque chiquito, lo tenía ahí, va a cobrarlo de una vez. La señorita me estaba dando 4.000 soles, 4.000 soles. Oye, que tranquilamente, yo te digo, si hubiera sido el José Río más jovencito, se hubiera dado media vuelta y me iba. Te lo aseguro, te digo con honestidad, te digo con honestidad. Pero ¿qué fue lo que hice? Le dije, señorita, señorita, ¿ha contado bien? Y, y esta mujercita todavía me contestó de malas ganas. Señor, cuente, por favor, me dijo. Mira, claro, así es Fran, se lo descuentan a ella. Mira, mira, todavía de malas ganas, como había contado, no tenía la maquinita, pero había contado así a mano, y le dije, señorita, ¿está bien contado? Y me dijo, señor, cuéntele un ladito, por favor, y me contestó de malas ganas. Y yo dije, te mereces que me dé media vuelta y me largue, pero no, no es lo que mereces tú, es lo que soy yo. Ahí está la diferencia, ¿no? No es lo que mereces tú, sino es lo que soy yo. Entonces dije, señorita, mire mi cheque, por favor. Fastidiada, miró nuevamente el cheque. Y cuando vio que decía 400, asu, los ojos se le abrieron de verdad así, redondos, redondos, y hasta casi llora. Porque obviamente ustedes saben, eso no es el banco pierde, el banco no pierde. Se lo descuentan a ella. Se lo descuentan a ella. Sí, Yaret, pero ojo, por ahí hay un texto muy bonito, algún día lo comentaremos, que dice que cada quien tiene su naturaleza y tú no puedes cambiar tu naturaleza por lo que otro es. Creo que hablaban algo así, a ver, algo así me acuerdo de un hombre que fue a rescatar no sé a qué animal, pero conforme lo rescataba, este animal, o sea, ese hombre iba a ayudar al animal, el animal le picaba las manos y le hincaba. Entonces alguien le dice, pero ¿por qué ayudas a alguien que te está haciendo daño? Y él le responde, es que su naturaleza de él es picar, pero mi naturaleza es ayudar. Él no cambia su naturaleza y yo tampoco cambio la mía. ¿Me entiendes? Entonces es así, no porque el otro se portó mal, yo voy a dejar de ser lo que yo soy, o por lo menos lo que procuro ser. Porque yo te he sido muy honesto, ¿eh? Que si esto hubiera sido cuando José Ríos era jovencito, hace rato se hubiera dado media vuelta. Pero no, todos tenemos obviamente la posibilidad de ser mejores. Pues te digo, yo no te hablo desde el punto de vista, mira, yo soy mejor, no, hay muchos errores, pero para eso somos seres humanos, para poder mejorar. A eso es a lo que yo te pido reflexionar, ¿no? Ser vivo es fácil, ser vivo es lo más fácil que hay en el mundo. Ya, pues. Entonces uno no piensa que esa mujer le van a quitar su sueldo a fin de mes, o de repente se lo dejarán en cómodas cuotas, descontado ese dinero que yo voy a disfrutar, entre comillas. No, 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 no es justo, no es honesto, no es honrado, no es ético, no es moral, no es lo que quieras llamarlo. ¿De acuerdo? Entonces, así es, así es. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Y tú crees que acaso a mí me sobra el dinero? Yo he dicho, ese dinero me hubiera servido a mí. Sí, pues, pero no es la forma, ¿no te parece? No es la forma. Ya está. Avanzamos al texto 2, muchachos. Pasemos al texto 2. Leamos el texto 2 y me lo resuelven bien chévere. Vamos, texto 2.
A ver, ya veo varias respuestas interesantes. Voy a compartir las claves y luego discutimos las dudas, ¿ya? Discutimos con confianza, no hay problema, ¿ya? Vamos a ver, por acá está la clavecita. Ya, ya. Coteje en la número 1. Según lo leído, es posible deducir, ojo, es posible deducir, deducción, no es textual la respuesta. El liderazgo pedagógico no ha gozado de prioridad, no ha gozado tiempo pasado. Ya luego vemos las dudas. El término escenario asume el significado de coyuntura, momento especial. El regreso al modelo burocrático se da cuando el liderazgo o la dirección no se practica democráticamente. Casa. Esa creo que es textual, si mal no recuerdo. 4. Señale la alternativa que presente al tema central del texto anterior, el liderazgo pedagógico y el mejoramiento de la educación. Ese es el tema central, liderazgo pedagógico y mejoramiento de la educación. Título apropiado para el texto, la importancia del liderazgo pedagógico en el mejoramiento de la educación. No sé si te percatas, mira, ve, no sé si te percatas que esta parte que está aquí es la misma que está acá. Solo que ahora a este título se le ha agregado decir que eso es importante, que es la afirmación de la idea principal. Esta palabra importancia es el dato que se rescata de la idea principal, pero ahí está. Entonces, acuérdate de esto. Entre tema central y título hay un gran parecido, solo que el título va a especificar un dato más. En este caso, ¿cuál es ese dato más? La palabra importancia, que ese es el dato que propone la idea principal. Es importante el liderazgo y el mejoramiento de la educación. ¿De acuerdo? Por lo demás son muy parecidos. ¿Sí? Bien, ahora sí, ya usted escuchó las claves, proponga qué alternativa desea explicar. Que explique mejor. La 1, están pidiendo a la 1. Muy bien, la 1. ¿Cómo no? Perfecto. La 1. Ya, vamos con la 1. La 1 primero. Dice así. Quiero que notes algo. La alternativa B de la 1, ¿en qué tiempo está expresada? ¿Tiempo presente, tiempo futuro o tiempo pasado? Por ahí empecemos. Pasado, ¿cierto, María Fernanda? Pasado, no es presente. Dice, el liderazgo pedagógico no ha gozado. Pasado, ya. Y yo quiero que tú me digas aquí, ¿en qué tiempo está expresado? ¿Presente o pasado? Mire bien, lea bien. Muy bien, presente, perfecto, estamos de acuerdo. Entonces, a partir de lo que dice ese texto en el presente, se deduce lo que ha ocurrido en el pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame, ¿qué pasa si de pronto una persona, un señor, le dice a sus amigos, claro, ahora como tengo plata, ahora sí me hacen caso? ¿Qué deduces? Claro, ahora como tengo plata, ahora sí me invitan. Ya, uno, que era misio. Ya, pero el mensaje no es ese. Muy bien que en el pasado no lo invitaban. ¿Cierto? Claro, ahora que tengo plata, sí me invitan. Estoy diciendo en el pasado. No me invitaban. Claro, no invitaban porque estaba misio. Pero lo que le está reclamando a sus amigos no es que antes era misio, le está reclamando, antes no me invitaban. ¿De acuerdo? Entonces es el mismo razonamiento. Yo te digo, claro, ahora que tengo plata me invitan. Entonces el que escucha deduce, antes no lo invitaban. Es lo que deduces.
Es lo mismo que está pasando aquí, pero te lo estoy poniendo como un ejemplo muy fácil, ¿no? Pero es lo mismo que está pasando aquí, dice, el liderazgo pedagógico de las escuelas se constituye hoy, en este escenario, en este presente, en un factor importante para el mejoramiento de la educación y en una prioridad de las agendas de las políticas educativas. En eso se convierte hoy, lo que significa que en el pasado no lo era. Por eso es que si hoy tiene prioridad, en eso se ha convertido hoy, entonces, entonces el liderazgo pedagógico antes no ha tenido la prioridad que ahora tiene, porque en eso se ha convertido hoy. Y para el que me dijo la D, es que la D no es deducción. Lo que está aquí en la D es lo que acabo de leer escrito. Se convierte hoy textual, así es textual. Entonces la D descartada porque es textual. La D no es falsa, solo que no es deducción, es textual. Y la alternativa B no está escrita en el texto, ¿cierto? La alternativa B no está escrita en el texto, porque el texto habla del presente y tú, con lo que habla del presente, estás deduciendo qué pasó en el pasado, qué ocurrió en el pasado. A ver, la que dice, sí, la es textual. Ah, no, a ver, no. La, ¿sabes qué es lo que pasa con la A? Te voy a explicar. Cuando tú dices la causa del mejoramiento del servicio educativo es el liderazgo pedagógico, significa que mejorando el liderazgo pedagógico resuelves el problema. Es lo que se entiende. Si esa es la causa, entonces resolvamos ese problema. Pero, ¿qué pasa si acá dice? Mira, acá dice, el liderazgo pedagógico de la escuela se constituye en este escenario en un factor. En un factor. ¿Qué quiero decir con esto? En un factor. Muy bien, Samira, que hay más. Que es un componente, claro, Camilo, solamente uno. Entonces pregunto, ¿solucionando este factor se solucionó el problema ya? La respuesta sería no, es que hay otros factores más. ¿Me entiendes? Es que tu enamorado, como que tu enamorado te diga, ¿sabes qué? Vamos a terminar. Y un factor es tus celos. Entonces tú dices, ya, papi, ya no va a ser celosa, ya está bien, pero ese es un factor, hay otros. Ah, ¿me entiendes? Entonces, pero si tu enamorado te dice, voy a acabar contigo y la causa son tus celos. Entonces, si tú dices, ya está bien, por mis celos quieres acabar, o sea, esa es la causa, esa es la razón, voy a dejar de ser celosa. Te voy a dejar tener tus amiguitas, ¿no es cierto? Te voy a compartir, porque no te quiero perder. Voy a dejar de ser celosa. Entonces, cambias eso, ya no hay motivo para terminar contigo, porque esa era la causa, no es que fuera una de las causas, esa era la causa. Entonces, si me entiendes con los ejemplos, acá están diciendo que el liderazgo pedagógico es un factor importante, no el factor. Entonces acá dice la causa, ¿qué debe decir? Una causa. ¿Se entiende? O sea, hay diferencia. Está distorsionando la idea. Me la presentan como una de las razones y la alternativa A me la presenta como la razón. Y hay diferencia allí. Espero que se entienda. Mira, Henry, pobrecito, ¿cuántas veces lo habrán terminado? Dice, cuando te quieren terminar te ponen mil excusas. Ah, su pobre Henry. Oye, por favor, no sean así con Henry. Pobrecito. La terminación, le hacen la terminación muy seguido. Estoy concentrado en mis estudios. Esa es otra de las excusas, ¿no? Quiero tiempo para estudiar. Esa María Fernanda. A María Fernanda te pases, ¿ah? Ya está, avanzamos. Otra consulta del texto, dígame. Quiero conocerme a mí mismo. Estoy saliendo conmigo, ¿no? Decir, estoy saliendo conmigo mismo. Es que estoy saliendo conmigo mismo. ¿Cómo es esa? Ay. Quiero un tiempo para mí, ¿no? Tengo que ingresar. Yo también, dice el otro. Puro sufrido, dice Andrea. Ay, Dios mío. No, sí, pues. Y cuando estamos así, muchachos, nos templamos, como dicen, nos enamoramos y ya, pues. Pero lo que pasa es que
El que te termine es porque no se ha enamorado, porque si se enamora, que te termine no es fácil, no es fácil. O sea, cuando te enamoras es que pierdes. Sí, esa es la ley de la vida, te enamoras y pierdes. Sí. Pero el detalle está pues en que en algunos casos dicen, no, yo me controlo, yo no me enamoro. Claro, es que no ha llegado la persona que te enamore. Porque cuando llega la persona que te enamore, sonaste, ya fuiste ya. Ahí vas a decir, es corrupto pero hace obras, vas a decir. Es corrupto pero hace obras. Roba pero hace obras, vas a decir ahí. ¿Está buena la analogía o no? Claro, pues. Es tóxico, pero hace obras, muy buenas obras, vas a decir. Ay, Dios mío. Sí, pues, porque cuando te enamora, ya fuiste ya. Sí, sale con otras, pero me quiere a mí. Las otras son las capillas, yo soy la iglesia. Ah, ¿has escuchado que dicen eso? Las otras son las capillas, yo soy la iglesia, yo soy la catedral. Dicen, la diabla. Ah, se han escuchado, ¿ah? Sí, es la muerte, ¿no? Es la muerte. La gente para poner amiga quiere, te dice. Ay, ay, ay. Bueno, avancemos. ¿No hay otra consulta de acá? Soy la oficial, qué miedo. Ya, no hay otra consulta, seguro, seguro. Escuchen, escuchen, mis estimados engañados. Todo bien. En la 2, ahí está Henry, en la 2. Dime, ¿qué duda hay en la 2, mi estimado? Sí. Coyuntura y contexto, ¿cómo no? Sí, es una buena duda, Henry, es una buena duda. Todos atentos a la consulta, a ver si la han despejado correctamente. Mira, las dos alternativas podrían ser respuesta, ¿ya? Las dos alternativas podrían ser respuesta. ¿Por qué coyuntura es mejor? Te voy a explicar. Contexto y coyuntura se diferencian en algo que tú llamas coyuntura cuando estás en un momento especial para cambios. Es que recuerda que la coyuntura, mira, la coyuntura es la unión de, vamos a decir así, por ejemplo, de dos huesos. Tu brazo y tu antebrazo se unen en el codito, en la articulación. Esa articulación se llama coyuntura. Tu pierna y tu muslo se hallan en una articulación llamada rodilla. Esa articulación es coyuntura. Entonces se dice coyuntura cuando has terminado una etapa y ahora tienes que hacer un cambio. Entras a una etapa nueva. Entonces, todo momento es una coyuntura. Perdón, no. Todo momento es un contexto, pero no todo momento necesariamente es una coyuntura. Por ejemplo, en el contexto en el que estamos, es un contexto de cambios o no, de decisiones. Entonces es un momento, es un contexto, obviamente es un contexto, pero también es un momento de coyuntura. O decides continuar con tu mismo modelo o decides cambiar tu modelo. O sea, no solamente es un contexto, sino aparte de ser contexto, es un momento coyuntural. Hay otros momentos que siguen siendo contextos, pero no tienen coyuntura. Entonces, la coyuntura se va a entender como más o menos el fin de una etapa, el fin de un momento, el fin de un tramo y el inicio de otro. Ese momento especial en que tú puedes decidir cambiar algo. A eso se le llama coyuntura. ¿De acuerdo? Entonces, la coyuntura es un contexto, sí, pero no todo contexto es coyuntura. Y según el texto, estamos en un momento en el que debemos cambiar. Entonces, es coyuntura. Proscenio, ¿qué es? Proscenio significa escenario, pero proscenio significa escenario, pero se refiere al escenario ese al estrado, donde están las actuaciones, donde se presentan, ¿no? los artistas, las bandas musicales. A eso le llamas escenario o le llamas proscenio. O sea, es un escenario, pero en otro contexto, ¿no es cierto? En otro contexto. Así es. ¿Ya? Ya está entonces. No hay otra consulta, seguro, seguro, seguro. Hable, ¿ah? No sé que sea demasiado tarde, ¿ah?
Bien. Entonces pasamos, pues. Ok, chévere, ya está todo despejado. De lo que no se ha preguntado es porque se ha entendido bien. A ver, haga ahí una consulta. Dayan, dime. Dayana, creo que esa. A ver, en la 4. Sí, Dayana, te escucho. ¿Qué pasó en la 4, hija? Cuéntamelo todo. Aquí está la 4. El tema central era la 4. ¿Qué pasó? La B, vamos a ver la B. Dice análisis y significado de liderazgo pedagógico. Mira, esa alternativa no está mal porque no dice algo ilógico. Lo que pasa con esa alternativa es que le falta. Le falta. O sea, no es que en el texto se hayan puesto a analizar el significado. ¿Qué significa liderazgo pedagógico? No. Lo que en el texto están haciendo es reconocer que el liderazgo pedagógico es una pieza importante, pues uno de los factores, ¿no? Una de las piezas importantes para generar la mejora de la educación. Por eso es que el título en la 5 es Importancia del liderazgo pedagógico en el mejoramiento de la educación. ¿Entiendes? O sea, repito, es verdad que en el texto se analiza el liderazgo pedagógico, pero la esencia no es analicemos qué es el liderazgo pedagógico, no. Se analiza el liderazgo pedagógico para entender la importancia que tiene dentro del cambio de mejoramiento para la educación. Ahora, si tú marcas la 4B, escúchame bien esto, si tú marcas la 4B, Dayana, ¿qué marcaste en la 5? ¿Qué marcaste en la 5? Porque si la 4 me pide tema central y la 5 me pide título, entre las dos tiene que haber un parecido pero enorme. Y entre la alternativa B y la clave A no hay parecido. Mira todo lo que le falta. A ver. Nada más, Dayana, ¿seguro? Bueno, ahí queda entonces. Ya, a ver, aquí quién más me está escribiendo. Fran, a ver, Fran dice, o sea, profe, para responder la 2 hay que hacerlo en función de todo el texto y no solo de la información que la antecede. Además que la pregunta en la 2 decía, asume el significado y no asume mejor el significado. A ver. Pero no tiene que decirte mejor para que marques el mejor. O sea, si te da dos alternativas, y las dos pueden ser, obviamente tienes que razonar y buscar la mejor. ¿Cierto? O sea, no estás esperando, tenía que marcar la mejor. No, yo marqué la peor. No, pues, si te dan dos opciones parecidas, razonas el texto y tienes que marcar la mejor, la más parecida. Obvio, ¿no? Claro, claro. Como no me dijiste la mejor, yo marqué la que no era mejor. No, no es así. Y lo otro, no, a ver, la oración que antecede, ¿a qué te refieres? Vamos a ver, vamos a buscar la palabra coyuntura. ¿Dónde estaba coyuntura? Déjame acordar. Ay, me espanto. Por acá al inicio me dices. A ver. Bien. Escenario. Así, estoy buscando coyuntura y la palabra escenario. Tienes razón. Vamos a resaltarlo allá. Porque ahora todo se lo ponen fácil. Le ponen la palabra en negrita, le ponen la palabra subrayada, un poco más le van a poner un croquis cómo llegar a la palabra. A ver, dice así. El liderazgo pedagógico de las escuelas se constituye en este escenario en un factor importante
para el mejoramiento. Ahí está. O sea, para el mejoramiento está implicando cambios. Está en la misma oración, está el sentido. No es que tengas que leerte todo el texto. No, ahí está. Si dice para el mejoramiento, si dice para el mejoramiento, entonces significa que termina una etapa y comenzamos otra. De aquí para adelante mejores, ¿eh? De aquí para adelante mejores. Es como que yo te diga, muchachos, en esta coyuntura en la que nos encontramos, tome conciencia de cómo estamos, así que preocúpese más por su educación. Usted en el futuro va a elegir cuántos presidentes va a elegir usted en el futuro. Entonces, esta es una coyuntura especial para tomar conciencia y de aquí en adelante ser diferentes, mejores. Ah, ya bacán. Entonces, ahí está, pues mejoramiento, coyuntura. Termina una etapa y empieza una etapa diferente. Listo, listo, listo. Y ojo, solamente con ese enunciado, solamente con ese enunciado. Ahí está el dato. Es que yo siempre enseño que este tipo de preguntas basta con leer la oración donde está. Hasta ahora no me falla. A veces, a veces es necesario leer una oración más atrás o una oración más adelante, pero todo el texto, no, pues. Aunque obviamente todo el texto también tiene el sentido porque todo el texto habla sobre eso, pero no necesito leerme todo el texto para entender qué significa la palabra escenario. ¿Sí? Chévere, entonces, ya está. Nos vamos. A ver, dice María Fernanda. ¿Qué me dice María Fernanda? Dice Frank. Dice Frank, cuando dice, perdón, María Fernanda dice, cuando dice deducir se refiere a la idea principal, no pequeña, no. La pregunta deducir puede referirse a cualquier dato del texto. La pregunta deducir es simplemente reconocer una idea que no haya estado escrita, pero que se entienda de lo leído. Ahora, puede ser de la idea principal, sí. Puede ser de un dato secundario, también. Con respecto a la deducción, no te dice que necesariamente sea de la idea principal, salvo que la pregunta diga, según la idea principal se puede deducir que, bueno, pero así solita deducir, puede ser de idea principal o idea secundaria, ¿ya? Listo, chévere entonces. Nos vamos al texto 3, ¿les parece? Vámonos al texto 3. Comiencen con el texto 3, ¿ya? Desconecto mi micrófono, ustedes me avisan cuando ya esté listo, yo estoy aquí.
Ajá, ya veo un buen número de respuestas. Ajá. Estamos en el texto. Tree, 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 tree. Oye, pero veo diferencias, ¿ah? En la uno están marcando casa, otros dedo, casa, dedo, dedo, avión, dedo, 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 casa, dedo. Va ganando la alternativa de un grupo casa y uno por ahí marca avión. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Alguien más? Vaya terminando, avísenme. Listo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Dice así. Vamos a ver. Ahí están las claves. Mira. Uno, ¿cuál es el tema central del texto? Obviamente el tema central, los fenómenos de los eclipses. ¿Qué es lo que se afirma de eso? ¿Qué es lo que se afirma de eso? Idea principal, el eclipse solar o lunar se produce cuando un astro se oscurece por la sombra de otro. Eso es para ambos casos, solar y lunar. Luego, ¿cuál es el mejor resumen? Es la misma idea principal más algún dato que explique.
El eclipse de sol consiste en un oscurecimiento total o parcial del disco solar debido al cruce de la luna entre el sol y la tierra. Y el eclipse lunar se produce cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna. Explicación cómo ocurre un eclipse y el otro. 4. Se establece en el texto que los eclipses se producen de manera gradual. Eso es un dato secundario bien puesto. Título. El título. Si la idea principal es cómo se produce un eclipse de sol y cómo se produce un eclipse de luna, respuesta: causa del eclipse del sol o lunar. Alternativa B. Ya está. Ya está. A ver, la número 3. Ojo, la número 3 te pide el mejor resumen. El mejor resumen se da entre la idea principal y su dato secundario. Entonces, si el texto es explicarme las causas de cómo se produce un eclipse lunar o un eclipse solar, entonces explico cómo se produce. Y eso lo tiene la alternativa D. A ver, ¿qué dice la C? A ver. El fenómeno general de los eclipses lunares y solares se produce porque el Sol, de modo constante y regular, ilumina parcialmente un hemisferio de la Tierra y parcialmente un hemisferio del disco solar. Ya, pero ahí no te está explicando los dos eclipses, ¿ah? Claro, solamente describe a uno nada más. Así es. Muy bien. Luego, a ver, profe, en la primera, ¿por qué no la alternativa C? La primera, esta de acá, la C dice los eclipses y la historia. Si este fuera el tema central, entonces ¿por qué el título sería causa del eclipse solar y lunar? No, no va de la mano. No va de la mano. ¿Y por qué la idea, si el tema central es los fenómenos de los eclipses de la historia, ¿por qué la idea principal sería el eclipse solar se produce cuando un astro se oscurece? No va. No, 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 no. A ver, la 5. Podría ser también. No, ¿cómo va a ser también? Hay una sola respuesta. Tu pregunta debe ser, ¿por qué no puede ser la D? No es que si podría ser también. O sea, si digo que también hay dos claves, nada que ver, me está teniendo una trampa, creo, Daniel. A ver, 5. Un título pertinente. La D dice, no, pero es que la D solamente te habla del lunar, pues. Y el texto te habla de dos eclipses, solar y lunar. ¿Por qué solamente titularía lunar? Si en el texto habla de los dos o no. ¿O acaso en el texto solamente se dedican a hablar del lunar? No, de los dos hablan. Por eso la idea principal menciona a los dos. Mira, idea principal, solar y lunar. La síntesis, sol y lunar, solar y lunar. Entonces, ¿por qué mi título solamente sería lunar? ¿No? Ya está. Ah, ya está, pues ya está. Profesor, en la 4, cuando dice se establece en el texto, me está preguntando por algo literal o por una inferencia. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Si dice se establece en el texto, está dicho, pero ojo, hay un detalle. Esa es una pregunta un poco abierta, ¿sabes por qué? Porque todo texto tiene ideas de dos niveles, las que están escritas y las que no están escritas. Aunque la pregunta se establece en el texto, va más a lo explícito, ¿sí? A ver, ¿qué más? Profesor, ¿por qué no puede ser la A en la 1? La A en la 1. ¿La penumbra y los eclipses? Dime, ¿la idea principal habla de penumbra? No. ¿La síntesis habla de penumbra? No. ¿El título habla de penumbra? Tampoco. Entonces, ¿por qué el tema central tendría que considerar penumbra? No hay forma. No hay forma. Listo, mis muchachos. Cuídense. Ah, le doy las claves del texto que falta. Texto 4. Anota. Texto 4. 11 dedo. 11 dedo. 12 dedo. 11 y 12 dedo. 13 avión. 14 casa. 15 dedo. Del texto 5. 6 avión. 7 avión. Bueno, la que está aquí, ¿no? Avión, beso. 9 avión y 10 dedos. No sé con qué numeración aparece, pero es de la secuencia. Y ya está. De nuevo, avión, beso, avión, dedo. Y ya está, muchachos. En la tarde tenemos taller, hoy tenemos texto de infografía y tenemos textos dialécticos y nuestra hora de vocabulario. Nos estamos viendo hasta la tarde. Dios los bendiga, cuídense mucho.